Hoy vamos a hablar de Private Equity. El Private Equity es un tipo de activo que históricamente ha dado más rentabilidad que el S&P 500 que todos conocemos y activos similares. El problema que tenía el Private Equity es que era un tipo de activo que únicamente podían acceder las personas con mucho dinero, ya que los tickets de entrada para buenos productos de Private Equity estaban en 10 millones de euros. Pero recientemente, debido a una nueva regulación, han obligado a este tipo de fondos a que los inversores con muchísimo menos dinero, los inversores minoristas, también puedan invertir en este tipo de activo. Y es exactamente de lo que vamos a hablar con Ramiro Iglesias. Ramiro estuvo trabajando en Nueva York durante 6 años como trader para BBVA y a día de hoy es el cofundador y CEO de Crecenta. Vamos a intentar que esto realmente le sirva a la gente y vamos directos al grano, si te parece. Muy bien. ¿Qué es el Private Equity? El Private Equity, la traducción literal es capital privado. Yo siempre digo que es la forma de inversión más común y es que lo que todo el mundo conoce, has hablado del S&P, y lo que todo el mundo conoce es el capital público o el public equity, o que en la traducción también sería renta variable. Cuando el capital privado es invertir en todas esas compañías que no cotizan en bolsa, básicamente. Y es un universo enorme, o sea, más del 95% de las compañías que existen a nivel global son compañías que, si tú quieres comprar una participación en estas compañías, pues no puedes ir online o ir a tu banquero o lo que sea y comprar una acción, porque no cotizan. Entonces, el capital privado lo que hace es invertir en este tipo de empresas, y los fondos de capital privado lo que hacen es facilitar el acceso a inversores a poder invertir en estas empresas para disfrutar de su crecimiento y obtener una rentabilidad. Y estas empresas pues hay de muchísimos tipos. De diferentes niveles de madurez, empresas pues, que han estado durante muchas generaciones bajo el control de familias, o empresas de creación reciente con una base tecnológica que ahora se están convirtiendo en grandes bichos globales, ¿no? Entonces, el private equity, pues en función de la estrategia a la que se dedique cada uno de los diferentes gestores, pues tienen el foco en invertir en diferentes tipos de empresas, y hay que tener conciencia de que todas estas empresas, o la inmensa mayoría de ellas, las conocemos y ofrecen productos y servicios que utilizamos cotidianamente. Y la mayoría de esas empresas que nosotros utilizamos no cotizan en bolsa. Y aunque quisiéramos crecer con ellas e invertir en ellas porque creemos que van a seguir siendo grandes líderes de sus sectores, pues no era posible hacerlo porque no había forma de acceder. Que, por ejemplo, en España hay un ejemplo muy claro que es Mercadona, ¿no? Que es una de las empresas más grandes de España y no cotiza en bolsa. Sí, por ejemplo, Mercadona es una empresa controlada por Juan Roig. Juan Roig la funda. Entiendo que él inyecta un capital también de Friends and Family and Fools, lo que se llama la FFF, ¿no? Y algún inversor que le financia la creación de ese proyecto. Y como es una empresa que va fenomenal, que no necesita, pues a sus inversores les paga unos dividendos y no necesita financiación externa para seguir creciendo, pues no ha tenido nunca la necesidad de salir a bolsa. Y como Mercadona hay infinitos ejemplos, todas las industrias de compañías que, oye, pues por ejemplo, Mercadona, ¿consideras que es un empresón? ¿Consideras que es una empresa que durante los próximos 10 años va a seguir existiendo? Pues la probabilidad es que sí. Pues si quisieras invertir en ella, no podrías hacerlo, y ahí es donde juega un papel muy importante los gestores de private equity para facilitar el acceso a este tipo de compañías. Entonces, para bajarlo un poco a tierra, está cuando invertimos en bolsa, que estamos invirtiendo en empresas, estamos comprando trozos de empresas, pero que cotizan. Y luego están todas las otras empresas, que es ese 95%, que también existen, también funcionan, también ganan dinero, pero que no están en bolsa. Entonces, no se puede invertir en ellas por la metodología tradicional, pero sí que se puede hacer mediante private equity, que es lo que han hecho durante un montón de años. Sí. Grandes fondos, pero que la gente de a pie, por así decirlo, no tenía acceso a eso. Así es. De hecho, todas las empresas que cotizan en bolsa de repente no aparecen por arte de magia en bolsa, y son empresas que de repente tienen esa magnitud y no sé qué por fruto de la suerte. Normalmente esas compañías, cuando deciden salir a bolsa, antes han tenido un ciclo de vida en el que han buscado financiación y han disfrutado de un crecimiento muy bestia desde que se crean hasta que salen a bolsa, buscando financiación en el capital privado. Entonces, cuando tú creas cualquier empresa tiene como un ciclo de vida, que si quieres podemos hablar un poco de eso, y es:
antes de salir a bolsa, pues pongamos un ejemplo, pues yo qué sé, dime cualquier empresa así tecnológica molona, no sé, vamos a hablar de Airbnb. Venga, que perfecto. antes me has hablado de Airbnb. Pues Airbnb es una empresa que cuando los fundadores tienen la idea de crear el primer portal de alquiler vacacional o alquiler corto plazo, no sé qué, de casas y tal y cual, pues cuando tienen esa idea, para llevarla a cabo necesitaban financiación. Y esa idea la plasman en un PowerPoint y en un Excel. Pues esa idea necesitaban financiarla. ¿Y financiarla qué es? Pues es constituir una empresa, es contratar un talento mínimo para crear esa empresa, es crear el software, crear la plataforma, etcétera, tal, ¿no? Pues para que esa empresa se pudiera crear necesitaban financiación. Entonces lo que van es a buscar financiación a inversores especialistas en financiación de compañías tecnológicas en una fase de creación. Eso es el Venture Capital, que es una modalidad de capital privado. Entonces, hay fondos de Venture Capital que se dedican a financiar nuevos proyectos pues hay un riesgo asociado a la creación de ese proyecto porque puede ser una mala idea o puede no haber una buena ejecución. Es lo que tiene más riesgo de todo, ¿no? Que en Venture Capital es entrar en la fase que es prácticamente solo una idea. Así es. Entonces financias con cientos de miles o millones single digit, o sea, hasta 10 millones de euros para la creación de ese proyecto. El ratio de éxito es más bajo porque muchos de esos proyectos no eran ideas adecuadas, no hay una buena adopción en el mercado de ese modelo de negocio, pero cuando sale bien, esos inversores ganan muchísimo dinero, porque cuando sale bien significa que esas empresas empiezan a tener tracción, empiezan a tener clientes, empiezan a generar unos ingresos muy fuertes, empiezan a posicionarse como líderes en su sector y ahí es donde de repente han identificado una buena oportunidad. Ya has comprado muy, muy barato. Ya has comprado muy barato. Y entonces ahí entra la empresa en una fase de crecimiento. Vamos a seguir con Airbnb. Airbnb monta el software, monta no sé qué y activa en Nueva York. Cuando activa en Nueva York y California, pues empieza a tener las primeras personas que ofrecen sus viviendas y las primeras personas empiezan a contratar las casas para vacaciones o lo que sea. Empiezan a tener clientes, no sé. Y entonces, cuando todo va bien y se dan cuenta que el modelo ya está listo como para inyectarle capital e invertir en crecimiento, lo que hacen es vuelven al mercado del capital privado y buscan a inversores de private equity que financien ese crecimiento. Y ahí es donde entra en juego el private equity growth, que es el private equity crecimiento. Y estos tíos lo que invierten es en compañías que ya tienen un modelo de negocio validado, están cerca de la rentabilidad o ya son rentables y lo que inyectan son, en vez de centenas de miles o millones bajos, son decenas de millones de euros para que se conviertan en grandes bichos en su propio país y empiecen a internacionalizar, empiecen a atraer más talento para convertirse en organizaciones más grandes, más profesionalizadas, etcétera. Tal. Entonces, el nivel de riesgo es mucho más bajo porque son compañías que ya tienen una rentabilidad y unos ingresos que podrían pues existir a lo largo de los años, pero lo que inyectan es capital para convertirlo en un bicho más grande, ¿vale? Entonces, inyectan ese capital. En este caso, por ejemplo, en Airbnb quien invirtió es Insight Partners, que es una gestora muy conocida que se dedica a invertir en este tipo de negocios tecnológicos en crecimiento. Y cuando se convierte Airbnb en un bicho global muy bestia, es cuando los fundadores, que hacía unos años habían creado la empresa, dicen, oye, yo ya he montado un bicharraco en el que tengo decenas de miles de usuarios, facturo decenas de millones de euros, soy rentable, no sé qué, yo ahora quiero también recibir dinero vendiendo mis participaciones, porque yo ya quiero pues comprarme mi super casa, mi super coche o lo que quiera que quiera hacer, porque quiero empezar a recibir rentas de esto que he generado, ¿no? Entonces tiene dos decisiones que hacer, pero ahí lo que tienes que hacer es vender tu porcentaje a alguien. Y puedes. Y al final los fundadores tienen un porcentaje y luego los otros porcentajes los tienen fondos. Todos los fondos. Los fondos que han financiado. Entonces, a veces el fondo de Venture Capital sigue ahí, pero muchas veces el de Venture Capital vende al de Private Equity Growth. Entonces, ya hacen un múltiplo en sus inversiones, han transcurrido 2 o 3 años y le devuelven a sus inversores la rentabilidad. Y cuando el fondo de Private Equity Growth entra, adquiere nuevas posiciones que en objetivo de en 3, 4, 5 años venderlas. ¿Y cómo las venden? Pues las venden de dos formas. O se lo venden a un inversor institucional que pueda ser, pues yo qué sé, un corporate, ¿no? Una corporación que opera en el mismo sector y que puede comprar la empresa. La competencia, por así decirlo. Que puede ser la competencia, que en el caso, por ejemplo, de Airbnb no era posible porque valía decenas de miles de millones de euros y no había ningún competidor que tuviera la capacidad como para comprarles. O se lo venden a un fondo de private equity porque el fondo de private equity, adquisiciones, buyout, un fondo de private equity buyout,
dice, oye, voy a comprarla porque todavía tengo ideas de formas de generar valor con esta empresa, ¿no? Imagínate que opera en Europa y en Estados Unidos y el fondo de private equity buyout, el de adquisiciones, le compra al de growth y a los founders la empresa porque la quiere llevar a Asia, la quiere llevar a Oceanía o la quiere llevar a donde sea. Y aquí normalmente aportan dinero y también aportan el dinero management, y se contactos. meten dentro, porque ahí ya los socios dicen, yo ya vendo. Entonces ahora eres tú quien tomas el control de esta empresa y eres tú quien ejecutas, ¿vale? Y la otra opción, que es la que pasó en el caso de Airbnb, es, oye, yo ya estoy, vamos a valorar nuestra empresa, yo quiero recibir pasta y vamos a hacer una salida a bolsa. Entonces, cuando tú haces una IPO, una salida a bolsa, lo que haces es que vendes un porcentaje de participaciones de la compañía en un mercado. Y ahí es cuando el minorista o el inversor como nosotros podía acceder a comprar Airbnb. No sé a cuánto salió Airbnb en valoración, pero ponte que son 10.000 millones de euros, probablemente fuera más. Pues el minorista por primera vez puede invertir a una valoración de compañía de 10.000 millones de euros. Airbnb en el transcurso de los últimos años pues habrá fluctuado esa valoración tal y cual, pero fue el único momento en el que el inversor podía acceder. ¿Qué es lo que pasa? Que 10 años antes esa empresa valía 0. Cuando iba el tío con el PowerPoint a contárselo al fondo de Venture Capital. Luego valía 10 o 20 millones cuando entró Insight. Y lo sacan por 10.000 millones. La curva de crecimiento y donde realmente está la rentabilidad y el crecimiento exponencial de la compañía y donde realmente puedes acompañarles inyectando capital y obtener una plusvalía muy bestia en tu cartera es mientras opera en el mercado privado antes de operar en el mercado público, que es la bolsa. Entonces, lo que nosotros hacemos, los gestores de private equity, es pues precisamente esto, identificar estas compañías que tienen un potencial brutal, que todavía no cotizan en bolsa o que todavía no se han vendido a una gran corporación, a un gran competidor y que invirtiendo en ellas puedes obtener una gran rentabilidad. Brutal, porque es como los pasos anteriores a la salida de bolsa, sí, donde muchas veces está esa gran rentabilidad. ¿De qué rentabilidad estamos hablando con private equity? Depende de la fase. Hemos hablado de 3 fases, ¿no? Venture Capital, Private Equity Growth, Private Equity Buyout. En Venture Capital puedes esperar rentabilidades muy altas pero con riesgo alto porque el riesgo de pérdida existe. En Private Equity Growth normalmente en los fondos de growth no pierden dinero y los buenos dan rentabilidades superiores al 25% neto anual. Y en Private Equity Buyout dan en torno a 20% de rentabilidad neta. Que eso significa que en Private Equity Growth buscan hacer en torno a 3 veces dinero, 3-4 veces dinero, y en Private Equity Buyout en torno a 2 veces y media dinero. Entonces, cuando tú inviertes en bolsa, la rentabilidad es muy lejana a eso. Nadie va a hacer ni siquiera 2 veces pasta, es casi imposible. Hay algún caso, pero es muy difícil. Cuando eso pasa es porque la empresa ha salido a bolsa infravalorada. Y eso es que los tíos de Private Equity no hicieron una buena valoración a la hora de salir, que a veces puede pasar, que de repente una compañía pegue un petardazo. Pero lo que tiene la bolsa es mucha menos rentabilidad, o sea, rentabilidades de un dígito, pero lo que te facilita es la posibilidad de comprar y vender cuando tú quieres y jugar un poco con tu cartera, etcétera. Tal. Es mucho más líquido, que luego ya entraremos. Ahora hablamos de eso, sí. En todo el tema de la liquidez. También algo que me gustaría entender es qué ha ocurrido, porque antes hacía falta 10 millones de euros para poder entrar en estas operaciones y al final hay tantos fondos que han invertido en estas cosas, hay tantos families office, etcétera, y porque a día de hoy se puede con 10.000 euros. Sí, o sea, técnicamente sigue haciendo falta 10 millones de euros para invertir en los buenos. O sea, ¿qué es lo que pasó? En España en 2022, para invertir en un fondo de private equity, el mínimo legal era 100.000 euros y tenías que tener unos requisitos que era prácticamente inaccesible para el inversor minorista de a pie. Que esto también para que se entienda como o sea, lo mínimo eran 100.000 euros, pero habían muchos fondos y el tema está en que los buenos estaban a partir de 10 millones. O sea, los buenos en España había varios que aceptaban tickets de $500,000 para arriba y en internacional los súper buenos pues de 10 millones de euros para arriba. Entonces, lo que pasó luego en España fue que hubo una reducción de 100.000 euros a 10.000 euros y además pues con una flexibilización en torno a cómo podías acceder. Dicho esto,
cambiaban un poco el criterio, pero no significó nada, porque los buenos, si no aceptaban menos de 10, ni aceptaban los de 100.000 antes ni los de 10.000 euros. Lo que sí que se generó es una grandísima oportunidad, que era una oportunidad para, desde 10.000 euros, agregando inversión colectiva, poder dar acceso y llegar a esos mínimos de 10 millones de euros que te piden los supergestores, básicamente. Y esa es la oportunidad que nosotros identificamos. Vale, porque en Crecenta lo que hacéis es inversión en private equity, pero además lo hacéis invirtiendo en un fondo de fondos. Que tú inviertes en un fondo que invierte en varios fondos, entonces te da como ese extra de diversificación. O sea, nuestra vocación fue, ok, ahora desde 10.000 euros se puede invertir, fenomenal. Tienes una forma fácil, es ofrecer productos de poco demandados desde 10.000 euros y bueno, pues la gente invierte tal y cual. Nuestra vocación no era esa. Nuestra vocación era, ok, ahora si la gente puede invertir desde 10.000 euros, significa que nosotros podemos traer un producto súper excepcional a una base inversora súper grande y acumulando muchos tickets desde 10.000 euros, llegar a los mínimos que piden los mejores gestores del mundo. Entonces, lo que decidimos montar fue una gestora, una entidad financiera regulada, y lo que decidimos era establecer diferentes estrategias, por ejemplo, Private Equity Growth, Private Equity Buyout, Private Equity activos reales. Y lo que hacemos es identificamos dentro de cada estrategia los mejores managers en el mundo que están en ese momento levantando capital, que normalmente pues, los mínimos que piden son en torno a 10 millones de euros, y invirtiendo, creamos una cartera en la que fondo de fondos, pero llamamos portfolio de fondos porque es muy concentrado. Elegimos 5 managers en cada portfolio. Elegimos 5 fondos subyacentes, digamos, se llama así, que es, oye, vamos a elegir 5 managers complementarios entre sí y que son los mejores del sector para esa estrategia en concreto. Imagínate, Private Equity Growth, pues decidimos, oye, vamos a invertir en un gestor americano, vamos a invertir en un gestor europeo, un americano que invierte en proyectos tecnológicos B2C, que es de consumo, o B2B, que son industriales, cosas así. Entonces creamos una cartera complementaria entre sí. Y con cada uno de ellos negociamos un ticket, que siempre intentamos ir al mínimo y normalmente pues son tickets de en torno a 10, 15, a veces 20 millones de euros. Invirtiendo en 5 de ellos, imagínate, a 10 millones cada uno, creamos un vehículo de 50 millones de euros. Y lo que hacemos es que facilitamos el acceso de 10.000 euros a algo que el mínimo antes era 50 millones de euros. Entonces, hemos conseguido no solamente que desde 10.000 euros accedas al private equity, sino que encima accedas a un producto que ni siquiera las altas fortunas o los institucionales podían acceder porque no llegaban a los mínimos. Entonces, ahora con 10.000 euros puedes tener la exposición a una cosa que necesitarías 50 millones de euros de inversión mínima. Y si yo, por ejemplo, invierto en un portfolio de fondos de growth, al final estoy poniendo ahí mi dinero, que eso se divide en varios fondos. Sí. Y luego cada uno de estos fondos entiendo que también, o sea, se dedica a hacer lo que hemos comentado, ¿no? Compran las empresas y las acompañan. Sí. Pero cada fondo invierte en varias empresas, entiendo. Claro, ¿Cómo funciona? Claro, ahí hicimos un estudio bastante profundo porque un fondo de fondos normalmente tienen mucho más que 5 inversiones debajo. Normalmente tienen en torno a 15, 20, 25 inversiones debajo. Bajo nuestro punto de vista, cuando había un exceso de diversificación, al final ni te aportaba diversificación porque había mucha duplicidad y encima esa diversificación excesiva iba en detrimento de tu rentabilidad porque empezabas a seleccionar managers que no eran tan buenos. Entonces llegamos a un punto que consideramos que era óptimo, que era vamos a seleccionar 5 o 6 inversores y estos gestores tienen que cada uno operar en una estrategia igual, que es Private Equity Growth, pero operar en diferentes sectores, diferentes geografías, tal y cual, para que con una inversión, con esos 5 que hay debajo, optimicemos a tope la diversificación a esa estrategia en concreto. Entonces, lo que nos obligaba era, primero, si vamos a elegir 6 managers, tenemos que elegir a 6 managers muy buenos, porque hay una concentración de cartera en la que cada uno representa un porcentaje de en torno al 20% de la cartera. Entonces, es importante que la hagan bien. Y luego, sobre todo, evitar duplicidades. ¿Qué significa esto? Pues que no inviertan en las mismas compañías ni en compañías medio similares. Entonces, cada gestor tiene carteras de, por ejemplo, en Private Equity Growth, las carteras son bastante amplias
porque hacen inversores minoritarias, no toman el control de la empresa, como hemos hablado en buyout. Entonces, normalmente hacen carteras de entre 50 y 100 compañías. Entonces, si haces 5 gestores y cada uno tiene 50 o 100, pues acabas teniendo entre 250 y 500 inversiones debajo, que son compañías que, como te he dicho, ya son rentables, ya son líderes en su mercado, ya han sido financiadas con éxito y están preparándose para convertirse en una multinacional y luego salir a bolsa. Entonces, hay una oportunidad muy bestia de ganar exposición a ese tipo de compañías. Por ejemplo, y además es súper interesante porque además esas compañías, estos gestores son inversores de tendencia. Entonces, cuando hablamos mucho de inteligencia artificial, todo el mundo, ¿no? Inteligencia artificial, tal. Pues la inteligencia artificial, ¿cuántas compañías cotizan en bolsa que tengan inteligencia artificial? Pues muy pocas, solamente Google, Meta y Microsoft, pero tienen eso y mucho más, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los grandes disruptores de la inteligencia artificial pues era OpenAI. Pues OpenAI es una empresa que todavía no ha salido a bolsa y que OpenAI, toda la financiación que ha buscado para convertirse en lo que es, ha sido en el mercado privado. Y cuando tú identificas una tendencia, la oportunidad está antes de que sea algo accesible a todo el mundo, porque ahí es donde está la oportunidad de inversión. Pues el capital privado precisamente lo que hace es invertir y financiar este tipo de compañías que lideran tendencias. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros fondos invirtió en OpenAI en una fase relativamente temprana y ahora nuestros inversores han tenido una rentabilidad muy buena gracias a esa inversión y cuando salga a bolsa habrá gente que invertirá tal y cual y fenomenal. Pero el crecimiento exponencial ha estado buscando esa financiación en el mercado privado, ¿no? Uh-huh. Brutal, la verdad que brutal. Sí. También algo que quería preguntar, el private equity, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Tiene algo de negativo para la sociedad? Porque se ve de vez en cuando pues, críticas a este fondo de private equity o de capital privado es malo porque hace A, B o C. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, todo se puede malinterpretar, todo se puede buscar un ángulo, hay que tener cuidado. Yo creo que en general, cuando lees una noticia, cuando ves algo, hay que generar criterio propio, hay que contrastarlo, etcétera, tal, ¿no? Por ejemplo, en Private Equity Buyout, en Private Equity Adquisiciones, más que en Growth, hemos hablado mucho de Growth, ahora vamos a hablar de Buyout. En Buyout es una metodología de inversión súper chula, sobre todo cuando trabajas en eso, porque lo que haces es identificas una empresa que bajo tu punto de vista pues tiene mucho espacio para mejora. Es una empresa que va bien, es una empresa pero que puede ser mucho mejor. Mucho más. Entonces, por ejemplo, ejemplos muy comunes pues suelen ser empresas familiares en el que ha habido un cambio generacional. La primera generación normalmente suele ser muy común, tercera generación, ¿no? Entonces, primera generación la crea, súper éxito, segunda generación la opera, súper éxito, tercera generación de repente pues es un líder más acomodado porque de cuna tiene mucho patrimonio, porque no sé qué, tal y cual, y a lo mejor no tiene una visión ni una ambición como tenía su abuelo, ¿no? Pues es bastante común que por ejemplo, en Private Equity Buyout se miren ese tipo de empresas para comprarlas. Entonces, ¿por qué se compran? Bueno, pues se compran primero porque son empresas con marcas y con productos o servicios que tienen una ventaja competitiva y tienen un potencial de crecimiento muy bestia. Muchas veces ese crecimiento puede estar en la internacionalización o a veces solamente en reducción ser de más costes, ¿no? Exacto, ser más eficiente operativamente. Entonces, si de repente un fondo de Private Equity compra una empresa en España y automáticamente lo que identifica es que tiene un exceso de plantilla, que los que la gestionaban, que eran los familiares, van en Ferrari y Lamborghini y no tendrían por qué hacerlo a costa de la empresa, que a lo mejor tiene una línea de negocio que es capricho de no sé quién y que tampoco tenía sentido, tal y cual, pues deciden tomar unas decisiones de manera objetiva y por el bien de la compañía para conseguir que sean mejores. Y al final se lo compran a alguien que busca esa venta. Y busca esa venta porque quiere recibir la pasta, irse a su casa y dedicarse a otra cosa. Entonces, ellos toman el control de la empresa y toman una serie de medidas que a veces pueden sonar un poco drásticas, pero se suelen hacer para conseguir que esa empresa genere valor y valga más y tenga más proyección y más futuro. No siempre es malo lo que se hace. O sea, malo cuando te hablo malo es a lo mejor unos despidos o una reestructuración o el cierre de una línea de negocio. A veces las empresas simplemente, pues tal y como están, funcionan muy bien, pero nadie tiene la visión de internacionalizarlas, escalarlas, o el capital, y entonces estos entran, meten pasta, abren nuevos mercados, contratan talento especialista en la expansión de nuevos mercados y ejecutan ese plan de acción.
Entonces, lo que hay que mirar cuando lees este tipo de cosas es, oye, pues ¿por qué ha sido esto? ¿Por qué ha pasado? Intentar entenderlo, tal y cual. Por regla general, el gestor de private equity, cuando adquiere una empresa, es porque tiene un plan muy definido, tiene un expertise muy profundo de ese sector, sabe muy bien qué es lo que quiere hacer. A quien se lo adquiere, obviamente, da su beneplácito porque lo vende él y lo firma él y son unas condiciones pactadas, y lo hace por el bien de que esa empresa tenga un futuro prometedor. Uh-huh. Alguien que esté viendo esto y que diga, vale, private equity me está ofreciendo unas rentabilidades históricas superiores a la inversión en bolsa. Sí. Y tú te has dedicado durante muchos años a invertir en bolsa en Nueva York. ¿Qué puntos verías si enfrentamos private equity contra bolsa? ¿Cuál debería ser el ganador para alguien que quiera invertir? Sí, pues yo tengo la suerte de que puedo hablar de esto mucho porque mi carrera profesional ha sido 50-50, 50 mercados públicos, 50 mercados privados. Y lo primero que siempre digo es que ahora hablamos de las diferencias, pero la conclusión es que hay que invertir en los dos. O sea, son dos activos complementarios. Lo que nosotros hemos conseguido, gracias a la creación de Crescenta, es que ahora un inversor individual, un particular, independientemente del patrimonio que tenga, puede crear una cartera con una asset allocation, con una distribución de diferentes activos, como la que recomendaría una banca privada súper sofisticada, un Goldman Sachs, un JP Morgan o lo que sea, ¿no? Entonces, cualquiera de estas bancas privadas te dicen, oye, tienes que invertir desde el 10 hasta el 40% en mercados privados, el 10% en monetario, el 10% en alternativos tipo criptos o lo que tú quieras, si quieres jugar un poco, y el resto en renta variable, no sé cuántos. Vale, pues hasta ahora esa es la recomendación que hacían, pero la realidad es que una de las piezas más claves de tu cartera, que era todos los mercados privados, si la gente no tenía acceso, pues no podía replicar esa cartera, ¿vale? Lo bueno es que ahora sí puedes, porque ya puedes invertir en mercados privados y puedes continuar invirtiendo en mercados públicos. Vale. Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias? Yo veo las inversiones con 3 puntos de vista siempre. Rentabilidad desde un punto de vista de, rentabilidad, posibilidad de ganancia, la posibilidad de pérdida o el riesgo y la liquidez. ¿Vale? El riesgo lo llamamos volatilidad, si quieres. Entonces, la bolsa es menos rentable. O sea, la bolsa, el rendimiento histórico ahora del S&P, que está en torno al 6, entre el 6 y el 7. Antes estaba en 9, pero va bajando. Sí, 5, 6, 7. Depende con inflación 6, ¿no? Más o menos. Con inflación yo te diría igual 8, pero sin inflación ya te bajaría. Sí, restándolo en torno al 6, ¿no? Y es muy volátil, o sea, rentabilidad de 6%, 6-7%. Es muy volátil, es muy difícil hacer market timing, lo que significa que si de repente tienes una necesidad de caja o pues justo puede ser un mal momento para vender, y tu cartera a lo largo del periodo de la vida de inversión que haces pues va fluctuando, y eso pues es positivo o negativo, depende del horizonte temporal que tú tengas en tu cabeza, ¿no? Y por último es la liquidez, que lo bueno que tiene la bolsa es que puedes comprar y vender cuando tú quieras, ¿vale? Puedes vender en un mal momento, pero puedes hacerlo, ¿vale? El private equity lo que tiene es una rentabilidad infinitamente más alta, o sea, rentabilidades netas de más del 15%, entonces es más del doble de lo que te puede ofrecer la bolsa. La volatilidad no existe, porque al no operar en un mercado cotizado, tú no ves diariamente la fluctuación que tiene tu cartera basado en agentes externos. Sin embargo, es ilíquido. O sea, no puedes comprar y vender en cualquier momento. Ni puedes invertir en el fondo que tú quieras cuando tú quieras, porque abren y cierran en un periodo determinado, ni puedes vender cuando tú quieras. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que hacer una planificación de cartera y decir, vale, con este porcentaje de mi dinero, que no voy a necesitar a corto o a medio plazo, por lo tanto la liquidez me da igual, y lo que voy a buscar es maximizar la rentabilidad. Entonces esto va a mercados privados. Y el resto lo voy a invertir en mercados cotizados, porque considero que con una distribución entre renta variable monetaria y renta fija, pues puedo encontrar una rentabilidad adecuada, reducir la volatilidad y tener dinero disponible si necesito a corto o a medio plazo pasta para cualquier eventualidad. Sí, entonces elegir el private equity cuando realmente lo que queremos es máxima rentabilidad, pero entendiendo que no lo vamos a poder tocar. Yo creo que a pesar de que a donde va este mercado, y en Crescenta salió hace poco publicamos un servicio, una herramienta que se llama Crescenta Silver, en el que vas a poder vender entre partícipes si estás en una situación en la que tienes necesidad de vender y tal, que eso es súper positivo. A pesar de que eso es súper positivo porque solucionas un problema de este activo, el private equity lo ideal es que se perciba como algo en el que tienes que invertir a largo plazo
disfrutar del proceso de inversión en el que se te va contando en qué fondos inviertes, qué compañías adquieren, cómo se van vendiendo y que tengas la tranquilidad de saber que ahí tienes una pasta generando un rendimiento alto que es puro patrimonio. Puro patrimonio. O sea, yo que he invertido mucho en private equity a título personal, para mí siempre ha sido como, digamos, como lo que me ha tranquilizado a la hora de afrontar mis objetivos en la vida, ¿no? Y es, oye, haga lo que haga, yo sé que esto lo tengo aquí parado, ha ido invirtiendo, se ha ido generando, además lo he ido reinvirtiendo y es como mi colchón para que si el resto de cosas van mal o lo que sea, pues tengo esto. Y si va todo bien, pues esto es lo que me va a permitir saltos cualitativos de verdad en mi calidad de vida. Yo personalmente soy inversor en private equity e invierto con Crescenta. Tengo los 4 fondos que tenéis. Sí, es verdad. Y te lo agradezco mucho que inviertas en Crescenta. La verdad es que estoy muy agradecido porque y me encanta que lo hayas hecho. Y cuéntame, ¿te ha gustado o no? Me ha gustado y creo que también es interesante como explicar el proceso porque es algo totalmente distinto a cómo se invierte, ¿no? Tú comprometes una cantidad de dinero diciendo, oye, voy a invertir esta cantidad de dinero en este fondo, pero luego el funcionamiento funciona por una cosa que se llama llamadas de capital. Sí. ¿Cómo funciona esto para alguien que nunca lo ha escuchado? Pues mira, vamos a poner como ejemplo lo de un fondo de private equity buyout. Como hemos dicho, pues es un fondo que se dedica a comprar compañías, tener el control de esas compañías, ejecutar un plan de acción y venderlas, ¿no? El periodo, cuando tú inviertes en un fondo de private equity, como bien has dicho, tú comprometes una cantidad de inversión, pero esa cantidad, imagínate que son 50.000 euros. Esos 50.000 euros que has comprometido no los desembolsas en el momento en el que firmas el contrato con Crescenta. Lo que entras es en un sistema de llamadas de capital y de distribuciones. Entonces, las llamadas de capital son durante un horizonte temporal de 5 años y es todos los años, en junio, se pide un capital. Que esto realmente, perdona que te corte, no es únicamente Crescenta, sino así es como funciona el private equity. Sí, la diferencia de Crescenta es que hemos hecho una labor muy bestia de concentrar en una única llamada anual. Hay fondos de private equity que están todo el tiempo pidiendo de tal y cual y no tienes un poco de incertidumbre y eso te puede agobiar un poco. Entonces, ¿qué es una llamada de capital? Pues una llamada de capital es, imaginaros que en esta carcasa que hemos montado de 50 millones de euros, donde debajo hemos invertido 10 millones en diferentes fondos, estos fondos no invierten de golpe, no adquieren de golpe todas las empresas las que quieren invertir, no las adquieren todas de golpe, porque es imposible. Entonces, una vez han levantado el capital del que querían disponer, lo que cierran el periodo de comercialización y ahí se activa el periodo de inversión. Y el periodo de inversión hay un equipo que se dedica a analizar oportunidades de adquisición de compañías. Entonces van identificando, analizando sectores, geografías, no sé, hasta que encuentran una compañía que les interesa. Esa compañía que les interesa, cuando la quieren comprar, lo que hacen es una llamada de capital y nos llaman para que llamemos a nuestros inversores y decir, oye, soy no sé qué fondo y quiero, pues imagínate, vamos a poner un ejemplo, Thoma Bravo, que es un fondo que hace adquisición de compañías de software. Oye, soy Thoma Bravo, he identificado esta empresa que quiero comprar y esta empresa representa el 10% del tamaño del fondo. Si el fondo, imagínate, son 10.000 millones, pues van a adquirir una empresa de 1.000 millones. Entonces, nos piden el 10% del capital que tenemos comprometido ahí. Entonces, haces una llamada de capital para, con ese capital que desembolsan los inversores, hacer la adquisición de la empresa, ¿vale? Una vez se ha adquirido, se empieza a ejecutar el plan de desarrollo de esa empresa, que suele ser en torno a 3 años y pico a 4, ¿vale? Mientras esos 3 años y pico a 4 se está ejecutando el plan con esa empresa, se siguen buscando otras y se va pidiendo el resto del capital. Entonces, durante 5 años se pide el 100% del capital comprometido a medida que se van identificando oportunidades de adquisición, ¿vale? Y entonces, de tus 50.000 euros, durante 5 años te van pidiendo 10.000 euros al año con Crescenta. Te pedimos 10.000 euros en junio de cada año. Vale. Lo que hacemos es, en este caso, 10.000 euros en el momento de la inversión, porque ya hay una cartera que se ha invertido o se va a invertir de inmediato, y luego en los otros 10.000 en los siguientes 4 años, ¿vale? Y se te va diciendo, oye, estos 10.000 han invertido en este fondo ha adquirido estas empresas, ¿vale? Mientras esas empresas se desarrolla su plan de negocio y al cabo de 5 años, las empresas del año 1, año 2 ya se están vendiendo, ya se ha cumplido con ese plan
de creación de valor, de internacionalización, de apertura a nuevas líneas de negocio, de consolidación de mercado, etcétera, tal, y se empiezan a vender. Y entonces lo que se te devuelve es, a partir del año 5, 4 años y pico, 5, se te devuelve lo que aportaste en el año 1 con toda la rentabilidad generada con la compraventa de cada una de las posiciones que se han hecho. Entonces, la vida de una inversión de private equity son en total 10 años. Firmas el día 1 un compromiso, durante 5 años vas haciendo acudiendo a las llamadas de capital, durante los siguientes 5 años recibes recurrentemente la devolución del principal y toda la rentabilidad generada. Vale. Durante 5 años vas metiendo y durante los otros 5 años te van devolviendo. Puedes salir antes, no sé qué, puedes encontrar en Crescenta puedes encontrar una contrapartida para hacerlo, tal y cual. Lo ideal es entender que lo mejor es invertir en las empresas y dejar hacer, porque la mejor forma de generar mucha rentabilidad es permitiendo a los gestores ejecutar ese plan de acción durante 3 o 4 o 5 años. Sí, sí, sin duda. Que si lo piensas es muy poco. O sea, coger una empresa, imagínate, una empresa española, no sé, el Idealista, por ejemplo, que la ha adquirido hace poco un fondo de private equity. Pues coger Idealista, que en España es líder como plataforma de compra-venta de inmobiliario, y abrir con Idealista en toda Europa en el transcurso de 3 años es un plan muy ambicioso. Y es lo que se está haciendo ahora con uno de los fondos que nosotros hemos invertido. Pues bueno, pues es ambicioso, es un plan muy rápido y intentar esperar menos tiempo pues sería algo un poco irreal. Entonces lo ideal es, 1, disfrutar de que tienes ahora una exposición Idealista a través de uno de los fondos de Crescenta. 2, ir siguiendo Idealista con el contenido que nosotros te vamos reportando más lo que vas viendo empresa, y cuando se venda, pues ya todos felices. Y luego hay otro, como una estrategia, ¿no? Como me he utilizado por grandes patrimonios, que es como el efecto de la bola de nieve del private equity, ¿no? Sí. Que tiene un nombre, creo que hay un libro que lo explica. Sí. ¿Cómo funciona esto exactamente? Sí, bueno, eso es súper interesante. Yo empecé a hacer eso con 21 años, macho. Y joder, soy un believer a tope. Esto es, el primer ticket de inversión que tú te puedas permitir en private equity es el que es antes. O sea, si tú querías acceder a cualquiera de nuestros fondos, pues es que necesitabas decenas de millones de euros, entonces era irreal, pero era lo que hacían las grandes fortunas. Ahora lo puedes empezar a hacer desde 10.000, que eso es lo bonito que tiene esto, ¿no? Pero imagínate que inviertes los 50.000 euros en el fondo de private equity buyouts de Crescenta, y dentro de 5 años, los 10.000 euros que has metido ahora, dentro de 5 años serán 20.000 euros. Entonces, lo que puedes hacer ya es un compromiso de 100.000. Ese año puedes hacer un compromiso de 100.000 en el año 5, porque te va a pedir 20.000 euros, que es el 20% de 100.000. Entonces, ya tu compromiso de 50.000 al año 5 es un compromiso de 100.000. Y tú no tienes que aportar más capital. Es con las distribuciones que estás recibiendo, estás acudiendo a las llamadas de capital de nuevas inversiones. 5 años más tarde, los 20.000 de los 100.000 son 40. Entonces ya puedes haber hecho un compromiso de 200. Entonces, si vas generando ese snowball effect en el que reinviertes las distribuciones que recibes desde tu primer compromiso, al cabo de 15 o 20 años puedes pasar de tener un compromiso de 50.000 a tener millones de euros de inversión en private equity, básicamente. Entonces, antes las familias, la receta de los family office de toda la vida ha sido esta. O sea, yo he participado en el comité de inversiones de un par de family offices muy, muy grandes. Y era empezando con magnitudes muy grandes, pero la forma de duplicar patrimonio consistentemente ha sido siempre así. Entonces, ahora, como inversor particular, pues lo puedes hacer en función de tu ticket, pero, joder, imagínate que inviertes con 10.000 euros. Son 2.000 euros al año, eso es una cosa que puede hacer mucha gente. Pero empiezas a invertir no sé qué y al final casi puedes, si eres disciplinado, casi crear una cartera que a 20 años, que suena mucho, pero a 20 años vista, todo el mundo tiene un montón de miedo de los planes de pensiones, no sé qué, no sé cuántos va a ser. Bueno, pues si haces los números, dentro de 20 años podrás tener la tranquilidad, y sobre todo durante todos estos 20 años, la tranquilidad de saber que has hecho bien los deberes y que un día tomaste la decisión de empezar a hacer eso y has mantenido la consistencia. Y con eso tienes el futuro garantizado, ¿no? Garantizado, entiéndeme, pero es una cosa que es muy potente, muy potente. Es muy potente y al final el precio a pagar es la iliquidez. Es la iliquidez. Entonces, la forma de mitigar la iliquidez es invirtiendo un porcentaje de tu patrimonio que no vayas a necesitar ante una situación de estrés financiero muy grave o muy que sea excepcional, ¿no? Digas, oye, es que de repente
no te puedes nublar por la rentabilidad que da esto. Tienes que ser disciplinado y decir, oye, mira, yo tengo este nivel de ahorro ahora, tengo este patrimonio, tengo estas expectativas de generación de patrimonio extra de ahorro y puedo asumir este nivel de compromiso. Nosotros también en Crescenta hacemos un suitability, ¿no?, en el proceso de onboarding en el que entendemos al inversor para poder también darle un asesoramiento en torno a su capacidad de ahorro y qué tipo de cartera le corresponde, ¿no? Y lo que es muy bonito, o sea, en el private equity es muy importante diversificar. La gente dice, no, el fondo de fondos, no sé. Bueno, el fondo de fondos es muy interesante. Bueno, el fondo de fondos bien hecho es una forma de optimizar la diversificación, como hemos hablado antes. Pero además, lo bonito que tiene nuestro modelo de negocio es que nosotros cada trimestre lanzamos una nueva oportunidad. Tú has dicho que has invertido en las últimas 4. Sí. O sea, que eres de los mejores clientes de Crescenta. Entonces, y durante los próximos 4 trimestres vamos a lanzar otras 4 más. Y entonces, ¿qué es lo que tiene esto? Pues que puedes ir creando una cartera a medida que vas creando patrimonio y vas diversificando. Pues mira, voy a tener growth, voy a tener buyout, voy a tener activos reales o voy a tener diferentes añadas, que significa voy a invertir en growth, por ejemplo, en 2025 y voy a invertir en el growth de 2026 y en el growth de 2027, porque yo lo que quiero es tener exposición a tecnológicas, no sé qué. Entonces, lo que hemos creado es un modelo de negocio en el que con diferentes productos y con esa consistencia de lanzamiento de producto y con esa selección que hacemos tan purista del mejor producto del mercado, pues ahora cualquiera puede crear una cartera de private equity que nadie más ofrece. O sea, ninguna banca privada, ninguna otra entidad financiera, nadie más ofrece ese nivel de flexibilidad. Sí, también el hecho de ir entrando en distintas añadas también te permite que cuando te vayan a ir distribuyendo, pues también tenerlo como, oye, pues cada año un poquito, que lo puedes ir reinvirtiendo, lo que tú quieras. Así es. Y luego mitigar, oye, pues determinados ciclos, ¿no? Hay como en cualquier... los ciclos de mercado pues los hay en todo. Es verdad que en el mercado privado hay ciclos como en cualquiera, pero no tienes la volatilidad intrínseca a los ciclos. Pero oye, pues dices, no, pues quiero invertir en diferentes años para reducir el riesgo de concentración de un determinado ciclo, no sé qué. Puedes tener ese tipo de flexibilidad y eso aporta muchísimo en una cartera de inversión de cualquier persona. ¿Qué es lo que pasa exactamente si hago una inversión en private equity y en un momento que me piden una llamada de capital no lo tengo? Si no lo tienes, tenemos un problema. No, si no lo tienes, lo primero que tenemos nuestra labor es que comprometas unas cantidades que te puedas permitir, obviamente. Si eso pasa, automáticamente lo que generamos tenemos esta función, esta herramienta, en el que automáticamente puedes vender esa posición a otro partícipe de Crescenta. Entonces, para que tengas una liquidez entre usuarios ante una eventualidad de este estilo, pues lo que teníamos que tener era teníamos que trabajar en un producto de inversión muy bueno. Porque algo es líquido cuando es de buena calidad. Entonces, los 2 factores que influyen era que tengas una base inversora muy fragmentada. Por eso nosotros redujimos tanto el ticket, porque queríamos tener miles de usuarios en Crescenta para que siempre encontraras una contrapartida. Y 2, que el producto fuera tan bueno que si no lo encuentras siempre lo va a comprar un inversor institucional, un family office o lo que sea. Entonces, nosotros solamente estamos dando acceso o estamos invirtiendo en los gestores que son el decil superior. Entonces, son gestores que nunca han perdido pasta, siempre han dado rentabilidades consistentemente superiores al 15% neto, independientemente de cualquier crisis. Las desviaciones de su cartera son muy bajas, los equipos hay poca rotación, han invertido en compañías conocidas con planes de ejecución que consistentemente han estado bien definidos. Entonces, si ofreces un producto muy bueno y consigues que en la plataforma facilitar la interacción entre partícipes, la probabilidad de que encuentres liquidez es alta. Y históricamente, cuando no existía Crescenta y era como la forma tradicional, entiendo que como que el propio fondo igual lo intentaría colocar a otro inversor, ¿no? Si alguien no podía pagar. Sí, tradicionalmente era lo mismo, pero con tickets muy grandes. Mira, la paradoja del mundo, esto se llama el mercado secundario. El mercado secundario es el mercado en el que ya después el primario es cuando un fondo levanta el capital de sus primeros inversores y el secundario es cuando las posiciones de ese fondo se transaccionan entre inversores, ¿vale? El mercado secundario a día de hoy de grandes tickets, de 50 millones de euros para arriba, es súper líquido.
Lo que no lo era para tickets de 50.000 euros. O sea, si yo soy el endowment, que es el fondo de inversión de, por ejemplo, de una universidad, el endowment de Yale, y tengo 10 millones de euros o 20 millones de euros invertidos en Insight, la probabilidad de poder salir y vender esa posición es altísima, o sea, es el 100%, siempre lo vas a encontrar, es una cuestión de precio. Vale. Entonces, lo que no pasa, porque hay un montón de partícipes, el mundo institucional, el mundo altas fortunas operando en el private equity, hay tantísimos que siempre encuentras una contrapartida. Entonces, lo que queremos a dónde va el mercado es que en el mundo inversor individual pues se va a conseguir crear una base igual de fragmentada para que eventualmente haya el mismo nivel de liquidez. Yo el riesgo, por así decirlo, que veo del private equity es que al final se compra una empresa para después venderla, ¿no? Normalmente se va a vender o a otro fondo de private equity o a la competencia, sí, o para sacarlo a bolsa. Sí. Y por lo que entiendo, como que el riesgo está en el momento en el que no se consigue vender. Sí. Si no se consigue vender una empresa, ¿qué se hace con ella? ¿Se reciben dividendos y se va ganando dinero gracias a los dividendos de esa empresa, o cómo se hace? O sea, por regla general, las empresas se acaban vendiendo, es una cuestión del precio. Puedes continuar con la empresa. Si tu plan de ejecución del negocio era 3 años y acaban siendo 6, pues eso puede pasar. Si eso pasa, si tienes algún pico de liquidez o lo que sea, puedes distribuírselo a tus partícipes. Otra opción es, que es lo que es también común, muchas veces no es porque la empresa vaya mal, sino todo lo contrario, cuando una empresa va bien pero no la quieres vender, pero el fondo ya ha pasado un periodo en el que necesita distribuir a sus inversores, como hemos dicho, 3 a 4 años tienes que venderla, y es muy común que tengas una empresa y digas, joder, yo es que no quiero vender esto porque me da mucha pena, porque todavía tengo mucho más que hacer con esto, ¿no? Y todavía veo mucho más opciones. Entonces, lo que se crea es un vehículo de continuación. Y un vehículo de continuación significa que se establece un precio de mercado. Ese precio de mercado, el fondo vende al vehículo. Entonces, los partícipes del fondo tienen liquidez y el vehículo continúa con la ejecución de esa compañía. Y cuando eso se crea, se le ofrece a los partícipes el continuar o no. ¿Tú qué prefieres? ¿Recibir la pasta o continuar en este vehículo? ¿Vale? Entonces eso es bastante común. El sentarte en posiciones que no sean de calidad, a veces puede haber tiempos más prolongados de no sé qué. Nosotros buscamos, una de las grandes diferencias entre un buen gestor y un mal gestor es precisamente esa, ¿no? Y un buen gestor es alguien que consistentemente ha podido crear carteras de calidad y consistentemente las ha vendido. O sea, es más importante vender bien que el comprar, ¿no? Entonces, la métrica que más miramos es gestores que hayan sido disciplinados en un horizonte temporal lógico de haber cogido y haber vendido todas sus carteras. Y eso es lo que diferencia al medio del súper bueno. Has hablado antes del fondo que tenéis de Real Assets, pero antes, cuando has explicado cómo el camino de las empresas, no has mencionado en qué consiste. Sí, Real Assets es otro tipo de activo. Esto invierte en inmobiliario y en infraestructuras. Entonces es contracíclico, te protege contra periodos inflacionarios. Entonces lo lanzamos con una idea un poco más de mitigación de riesgo de cartera, downside protection. Es como que queremos que es un activo complementario a cualquier otro tipo de inversión que tengas dentro de los mercados privados. Y lo que hace es compra inmuebles, infraestructuras y luego lo vende. Sí, o sea, aquí identificamos 2 oportunidades muy grandes a las que el inversor particular español nunca había podido acceder, ni siquiera tampoco los family office, y es el mercado inmobiliario americano. Entonces es muy raro que haya gente, salvo las altísimas fortunas, muy poca gente tiene activos inmobiliarios en Estados Unidos. Entonces decidimos crear una estructura, un vehículo para invertir en un superfondo de mercado inmobiliario americano. Entonces es una forma de diversificar la exposición inmobiliaria convencional. O sea, la gente en España invierte mucho en inmobiliario, pero es que invierte en locales, casas, pisos, tal, en el mercado local. Si tú miras, por ejemplo, la evolución de los rendimientos de un REIT, que es la SOCIMI americana contra la SOCIMI española, pues el alfa o la rentabilidad extra que genera es infinitamente más alta. Entonces, el mercado, tener exposición al inmobiliario americano es una cosa que para nosotros tenía sentido. Y lo otro y en ese vehículo, para complementarlo con algo un poco más
pues molón también y rentable, decidimos invertir en gestores que hacen infraestructuras de vanguardia. Entonces hemos invertido en gestores que están haciendo desarrollo de centros de procesamientos de datos, pues congeladoras para desarrolladores Quantum, también centros logísticos para e-commerce, o sea, infraestructuras que ahora se está invirtiendo un montón para que las compañías del futuro puedan rendir. Ya no es las infraestructuras de aeropuertos, puentes y no sé qué, porque eso ya está prácticamente todo hecho, sino es otro tipo de infraestructura muy relacionada al mundo de inteligencia artificial, mundo quantum, mundo tecnológico. Has hablado antes de Estados Unidos y de cómo invierten tanto las personas de Estados Unidos como las personas de España. Uh-huh. ¿Qué diferencias ves entre una persona que tiene mucho dinero en España, cómo invierte una persona que tiene mucho dinero en Estados Unidos? O sea, en los que tienen mucho dinero es relativamente similar. O sea, cuando mucho dinero, ¿qué es? Pongamos 20 millones de dólares. Sí, o sea, a partir de decenas de millones de dólares, por regla general, tienes un nivel de sofisticación por el cual hacen cosas relativamente iguales, ¿no? Y es... ¿Cómo suele ser ese portfolio de esta gente? Depende del nivel de madurez que tenga esa pasta. Es decir, si acabas de recibir la pasta... O sea, yo hay una tendencia que veo que cualquier día voy a escribir una columna, un white paper o un libro o algo, porque lo he vivido y no lo paro de vivir. Y es, por regla general, cuando alguien tiene un evento de liquidez y es, digamos, como diría un americano, new money, o sea, pasta nueva que acabas de recibir por primera vez, suele vivir un ciclo que acaba derivando en exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, lo primero que haces es ganas un montón de pasta y dedicas a invertir en inmobiliario a tope. Voy a comprar un montón de activos, no sé qué, no sé cuántos, tal y cual. Con protegerla lo máximo posible, ¿no? Y yo creo que eso, y luego también como la necesidad de estar hands-on como encima de tus inversiones, tal y cual, ¿no? Y entonces, no, voy a comprar este activo, voy a hacer esta explotación, voy a hacer este desarrollo, tal y cual, ¿no? Y eso es una cosa que es bastante común. Y la otra cosa bastante común es empezar a invertir directamente en compañías. Voy a hacer una ecoinversión con fulanito que es súper listo y no sé qué, voy a invertir en esta startup que tiene un potencial de no sé. Bueno. A donde lleva eso, por regla general, en una familia, en un family office o en un tal, es a un nivel de complejidad en el que acabas teniendo un trabajo full time igual o peor que el que tenías antes de vender y se supone que querías vender para descansar, y luego en términos de rentabilidad no acaba rindiendo tan bien como esperabas, porque son cosas en las que tienes que estar muy encima, etcétera, ¿vale? Entonces, esta gente suele hacer eso mientras les impactan de un montón de bancas privadas, no sé qué, no sé cuántos, tal y cual, y también invierten pues en otro tipo de activos, ¿no? Voy a invertir en stocks, voy a invertir en algo en renta fija, no sé qué, no sé cuántos, pero la concentración más bestia es en inversión directa. Hay un punto en el que transcurridos unos años se dan cuenta de que no tiene ningún sentido lo que están haciendo, porque ni están obteniendo la rentabilidad que esperaban, están dedicando bastante tiempo. Y además, desde un punto de vista operativo, no está siendo eficiente porque suelen tener estructuras, empleados, etcétera, tal, que les cuesta más incluso que lo que están generando. Entonces, poco a poco acaban derivando hacia una inversión mucho más funcional, mucho más pragmática, mucho más práctica. Y es, oye, no, yo me voy a dejar de líos, para invertir en inmobiliario, fondos de inmobiliario, para invertir en directo en compañías voy a hacer fondos de private equity y para invertir en stocks voy a invertir en ETFs. Y entonces de repente estas estructuras, aunque tengan 20 o 200 o 2.000 millones, pasan de tener 10 empleados a no tener casi empleados. La persona que tiene la pasta, en vez de ir a una oficina todos los días, se dedica a montar en bici o a jugar al golf y gana mucho más dinero, ¿vale? Entonces, eso es súper común. Entonces, ese ciclo lo vives en cualquier mercado de todo el mundo. Es súper común y lo que acaba derivando es que al final, transcurridos unos años, el inversor con pasta americano y el inversor con pasta español acaba haciendo lo mismo. Fondos de inmobiliario, fondos de private equity, ETFs y el resto a monetario, renta fija, si los tipos están altos porque pagan un dividendo, no sé qué. Y punto. Y lo que utilizan es financiación
se apalancan en sus inversiones para poder para poder maximizar rentabilidad con el apalancado y vivir de las rentas, o sea, de la deuda para gastar, para hacer sus gastos. O sea, ignoran sus activos para poder reinvertir y para vivir. Y eso es lo que hace un tío cuando ha vivido ya ese ciclo de venirse arriba, no sé qué, que suele ser en torno a 10 años después de haber ganado mucha pasta. Y los primeros 10 años es un drama. O sea, primeros 10 años intentar perder lo mínimo para... Pero los primeros 10 años es me compro 25 activos, invierto en las 25 compañías, voy a no sé cuántos consejos, no sé qué. Pocas veces sale súper bien y aunque salga bien, le has dedicado muchísimo trabajo, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, yo soy un fiel defensor de buscar una forma de invertir más pasiva en la que sabes que estás invirtiendo en unos buenos activos, tal y cual, ¿vale? Entonces, eso es alguien con pasta. Y alguien sin pasta en Estados Unidos, con menos dinero, digamos, en España, ahora estamos intentando que haya un punto de convergencia a lo que hacía el americano. Porque en el americano hay una cosa muy interesante y es que, por regla general, alguien con un nivel de sofisticación un poco, algo de patrimonio y tal, tiene interiorizado que tiene la responsabilidad de invertir a largo plazo para garantizar que tiene una buena jubilación, una buena plan de pensiones privado. Entonces, desde muy temprano, siempre que genera ahorro, lo invierte a largo plazo. Crea como su propio plan. Hay una cosa en Estados Unidos que se llama 401k o un plan de pensiones privado o una cartera tal. Y en esa cartera lo que dices, oye, este dinero va a largo plazo, maximizar rentabilidad, tal y cual. Entonces es muy convencional invertir en private equity. Esto otro vale S&P, pero no lo quiero ni mirar. Y esto otro es para jugar y no sé qué, no sé cuántos. En España, antes la parte de mercado privado no se hacía, la parte indexada tampoco era súper convencional, el indexado luego es algo bastante común, y el mercado privado pues se está empezando a adoptar y se está empezando a incorporar. Y entonces, bueno, pues está habiendo una convergencia en el que ya cualquier tipo de inversor, independientemente del patrimonio que tenga, pues en España tiene un nivel de sofisticación que tiene todo el sentido del mundo. Para un inversor español que se esté interesando por el mundo de las finanzas, que se quiera proteger y que quiera asegurarse un buen futuro y que ya está invirtiendo tiene sus fondos indexados, tiene un poquito de Bitcoin, se está creando su cartera en base a lo que esté cómodo, ¿qué porcentaje crees que tendría sentido invertir en private equity? Yo creo que tiene sentido un porcentaje, pero la ley establece otro. Entonces, el regulador establece que el 10%, o sea, si tu patrimonio financiero es inferior a 500.000 euros, puedes invertir máximo el 10% de ese patrimonio en private equity. Y esto lo hace para intentar controlar que la gente no se ciegue por la rentabilidad que da y que ante una eventualidad de estrés puedan acudir a sus llamadas de capital. Y eso está regulado y tiene que ser así. Sí, eso tiene que ser así. Entonces, y para una persona que tiene más de 500.000 es ilimitado. La exposición recomendada por VS, JP Morgan o Goldman está en torno al 40% y es donde nosotros 40%. Sí. Porque si haces los números no necesitas más para vivir. Sí. A partir de ese patrimonio. Claro, o sea, si tienes imagínate, ¿no? Tienes un par de kilos de patrimonio y tienes el 40% parado, pero 800.000, ¿no? Necesitas el 1,5 millones, 1.200.000 o más para vivir a corto mes. No. Sobre todo si sigues generando. Entonces es la forma de poner a trabajar un dinero a largo plazo que te va a dar esa renta de esa reinversión y ese patrimonio va a ir aumentando y sí, eventualmente lo puedes retirar y pegarte un super capricho o hacer no sé. Pero lo que tiene sentido es maximizar esa rentabilidad con esa visión a largo plazo. En Crecenta, cuando tú entras, te salen todos los fondos y sale una cosa que es la rentabilidad objetivo neta. Sí. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, ahí lo que hacemos es, como una cosa muy normal, es decir, ¿no? El fondo de fondos, pues es que el fondo tiene unas fees, nosotros tenemos otros fees y entonces a mí no me tal. Pues para simplificarlo y que la gente no tuviera dudas, todo lo que hacemos es reportamos siempre la rentabilidad neta que va a recibir el inversor. Entonces lo que hacemos es una simulación histórica de toda la evolución de todos los fondos a los que hemos invertido y con esa simulación histórica basado en escenarios, siempre con un escenario el más conservador, o sea, el peor de las rentabilidades históricas que han ofrecido. Luego, las comisiones de nuestra estructura, cuánto le llegaría al inversor final. Y eso para el ticket más bajo, o sea, eso para 10.000. Una cosa que tiene el private equity, que siempre ha sido muy interesante, y es que es el mismo producto para todo el mundo, pero el precio no es el mismo. O sea, no es lo mismo meter 10.000 euros en Crecenta que meter 5 millones de euros. Y tenemos tickets de 5 millones de euros de familias. Entonces, la STIR neta que reportamos es siempre para lo más bajo, para el de 10.000.
lo que debe de esperar un ticket más alto es una rentabilidad superior. Claro, porque a medida, o sea, cuanto más dinero pones en cada fondo, las comisiones son cada vez más menos. bajas, porque para nosotros también nos facilita la vida adquirir pasta más volumen, porque tenemos más poder de negociación con los gestores a los que estamos dando acceso. Nosotros montamos esto originalmente pensando en el minorista y hicimos nuestro plan de negocio de 2024 en 6 semanas. Y fue porque de repente cuando activamos Crescenta, pues el primer día entraron 7 millones de euros. 7 millones de euros el primer día y dijimos, pero esto algo pasa, hay un error o algo. Y eran 2 familias que cada una nos metían 2,5 millones y ya entre 2 familias ya habían hecho 5 millones. Y era, joder, les llamamos y dijeron, es que os conocemos, sabemos que sabéis de lo que estáis haciendo. El producto que ofrecéis es brutal y yo nunca he podido conseguir acceder. Las comisiones son súper competitivas. Entonces, a partir de ahí nos dimos cuenta que habíamos creado un bicho que no solamente facilitaba el acceso a un producto muy bueno al minorista, sino que además al que ya invertía en private equity también le facilitábamos la vida y le ofrecíamos una experiencia de inversión mejorada. De hecho, a mí me frustra mucho cuando el minorista pues, nos compara con otros productos, otras cosas, porque entiendo que lo haga, porque no tiene sensibilidad, pero joder, es que lo mires por donde lo mires, es súper competitivo. O sea, no es lo mismo, o sea, no quiero hablar de otras cosas, ¿no? Pero hay que mirar las cosas bien antes de sacar conclusiones, hay que leerlo, hay que mirar el histórico, hay que mirar que no todo es como suena y con Crescenta nos sentimos muy cómodos abriendo las puertas del producto, de su historia, de las comisiones que se cobran, porque está bien armado, está bien creado. Y muestra de ello es que la gente que sabe mucho de esto confía en nosotros, que son grandes family offices españoles. Otro tema que creo que es interesante del private equity, al menos en España, es que, si no me equivoco, si tú inviertes en private equity utilizando una SL, sí, pagas muy pocos impuestos. Sí, bueno, el private equity tiene una cosa muy interesante y es que en España, de hecho, hay una estructura que se llama el FCR y el FCR tiene una bonificación, un régimen fiscal especial que está bonificada al 99% sobre el impuesto de sociedades. Entonces, cuando el fondo de debajo distribuye pasta y nosotros se la distribuimos al minorista o al inversor, no tenemos que pagar prácticamente impuestos por esa plusvalía. Y eso, por ejemplo, es una cosa que en Crescenta se hizo así y es parte de nuestra propuesta de valor y era siempre velar por la rentabilidad, no solamente por el producto, sino también por la fiscalidad. Entonces, la fiscalidad es súper eficiente. Pero es solo para SL, ¿no? No, aparte de la tributación que luego tenga la SL, que es mejor que la de impuesto del IRPF, que sí, que es mejor y si inviertes con SL es mejor. A nivel vehículo no tiene una tributación fuerte, está bonificada al 95, 99 sobre el impuesto de sociedades. Y eso es porque es un FCR lo que utilizamos. Si utilizáramos un LTIF a día de hoy, que hay quien lo tiene, el LTIF no tiene eso. Entonces, el LTIF es el gestor de abajo te trae la pasta, ahí vas a Hacienda y pagas el 25% y luego se lo das al minorista y paga él las rentas. Entonces no tiene ningún sentido, te comes toda la rentabilidad. Entonces, nosotros hemos montado siempre estructuras que sean súper eficientes con el uso de la caja con el objetivo de maximizar la rentabilidad para el inversor final. Y ahora cuando el gestor os lo da y vosotros lo dais, como que solo se paga al final del todo. Sí, o sea, solo se paga al final del todo. O sea, cuando tú tienes una distribución, se paga y lo que tenemos es nuestra comisión la que más llama la atención, porque es un número un poco alto, es la comisión de éxito o el performance fee. Tampoco es tan alto, o sea, oscila entre 2% y 5% o algo así. Y es la rentabilidad la comisión que nosotros cobramos en base a las plusvalías que generamos a nuestros inversores. Como queríamos que hubiera una alineación de intereses muy bestia, solamente ganamos pasta si el inversor gana pasta. Y además establecimos una tasa que se llama el hurdle rate, que es una tasa que establecimos al 8%. Y era, solamente voy a ganar esa comisión de éxito si supero el 8% de rentabilidad neta anual al inversor. ¿Por qué hacemos esto? Porque entendemos que si tú inviertes a largo plazo y confías en un producto como el private equity, al menos tenemos que superar la rentabilidad que te ofrecería un ETF o el S&P. Entonces, solo ganamos por encima de lo que te generemos de alfa contra otros activos que puedas haber invertido. Algo que también me gustaría tratar, que
súper importante en las inversiones, la seguridad. Y a nivel de... nosotros cuando invertimos en Crecenta con estos vehículos que explicabas, Sí. ¿cómo funciona? Nosotros somos propietarios de este fondo, nosotros somos propietarios de una empresa que tiene este fondo, ¿cómo va? O sea, vosotros tenéis participación en el fondo y el fondo está acogido al fondo de garantía Fogaín, un fondo de garantía que significa que Crescenta gestiona el fondo pero no tiene la propiedad de ese fondo. Vale. Entonces, pero se crea un fondo que luego invierte en claro, todo lo esa otro. estructura debajo tiene unos partícipes, esos partícipes son todos los minoristas son los dueños de ese fondo. Entonces, Crescenta lo gestiona. Y ese fondo es dueño luego de los otros fondos. De los otros. Si hubiera, imagínate, una situación Crescenta es una compañía rentable y va fenomenal, o sea, eso no, pero imagínate que era una pregunta que al principio la gente preguntaba, ¿y qué pasa con mi pasta? Bueno, pues para empezar, tu pasta no está depositada en Crescenta, la pasta está depositada en un banco de un tercero y es un banco pues súper seguro tal y cual. Y luego tienes este fondo de garantía en el que ante cualquier eventualidad el partícipe sigue con su compromiso en el fondo subyacente y ellos son los dueños de la estructura. Uh-huh. Como hemos comentado, has estado en Wall Street, en Nueva York, siendo trader, gestionabas miles de millones de dólares, carteras de muchísimo dinero, sí. Que al final muchas veces pensamos en Wall Street, en la bolsa, ¿no? Al menos lo que nos han vendido las películas, comprar, vender. Y te has ido para un mundo, pues, oye, como un poquito distinto, al menos lo que nos venden. ¿Cómo era la vida ahí en Wall Street y cómo acabas queriendo montar Crecenta? Pues, bueno, yo cuando era adolescente tenía una obsesión bestia por el mundo de la inversión. Cuando no tenía pasta hacía carteras modelo y me dedicaba a hacer CFDs, historias con commodities y con cherry picking de acciones y tal, para intentar entender cómo ganar dinero. Y decidí que mi vocación era dedicarme a este mundo y que el sitio para trabajar era Wall Street, y conseguí como primer trabajo trabajar en BVA allí, donde estuve 7 años en total, algo así. ¿Y fue tu primer trabajo de todos? Sí, yo hice prácticas en bancos, estaba muy... O sea, yo creo que cuando tienes claro dónde quieres llegar es más fácil. Entonces yo como sería... Yo no soy el típico tío que estudió ADE y digo un poco de marketing, un poco de... No, yo era pura banca. Entonces hice prácticas en banca en 3 diferentes áreas. Banca de inversión, banca asset management y wealth en 3 bancos diferentes. Uno en Nueva York, otro en París y otro en Madrid. Y en Nueva York fue en BVA. Cuando acabé esas prácticas me dijeron, oye tío, eres un motivado de la vida, si quieres currar aquí, fantástico. Entonces empecé a trabajar ahí y bueno, pues acabé teniendo un puesto de responsabilidad en el que gestioné una cartera de 10.000 millones. Y ahí lo que hacías eras como un gestor de uno o varios clientes que gestionaba su dinero. Sí, o sea, lo que yo me acabé dedicando era hacer derivados, hacía estructuración de derivados para cubrir el riesgo de corporates, de clientes grandes del banco. Por ejemplo, Ford Motor Company era un cliente que yo llevaba la cuenta. Ford, imagínate que tiene una financiera y Ford cada vez que vende un coche y lo financia, pues tiene una exposición a el tipo de interés al que estaba prestando financiando la venta de ese coche. Pues es un acumulado. Cuando vendes decenas de miles de coches, al final lo que tienes es una dependencia o un riesgo asociado a un tipo de interés local que no quieres tener como Ford Motor Company. Pero que igual si sube te puede afectar o si baja te puede afectar. Claro, ¿no? claro, te puede afectar a tus flujos de caja futuros, ¿no? Porque al final recibes un tipo de interés que puede estar fuera del mercado. A lo mejor en ese momento se estaba pagando más o menos, ¿no? Entonces, y lo mismo puede pasar, por ejemplo, con no sé, ArcelorMittal era otro cliente que vendía acero en monedas locales, y las monedas locales pues tenía una exposición a real brasileño, a no sé qué, que no quería tener, ¿no? Entonces, sí, yo se lo pienso igual con los compro oro o cosas así, ¿no? Que tienen que tener como unos seguros sí, para que cuando lo compran, como tenerlo asegurado por si se desploma el precio del oro, sube, claro, lo que sea, claro, tener al menos. Claro, tú imagínate, algo. Inditex todos los días en efectivo y en tarjeta va cobrando en, no sé, 128 países, no sé cuántos países tiene localizaciones tiendas, va cobrando en las monedas locales de todos esos países, y al final lo que hace Inditex es consolidar y reportar sus cuentas en euros. Entonces lo que quiere es tener 0 exposición a cualquier divisa, porque si el día 1 las ventas de Argentina son no sé qué y al día siguiente se desploma,
y tiene esa caja parada, se le acaban de desplomar su posición de caja, ¿vale? Y que al valorarla contra euro ha perdido mucha pasta. Entonces, ¿a qué me dedicaba yo? Pues me dedicaba a crear productos para mitigar ese riesgo. Hacía swaps para pues cubrir, por ejemplo, una exposición a una curva de renta variable, pues pasarlo a fijo. O si tenías una exposición a no sé qué divisa, te lo pasaba todo a dólares. Y buscaba otra contrapartida, o sea, otro cliente que quería lo contrario a lo que le vendía ese riesgo, porque le estabas mitigando el efecto contrario, que era alguien que lo que quería era tener exposición al local porque reportaba en local o lo que fuera. Entonces, eso lo hice tiempo. Antes de eso hice finanzas corporativas, tal igual. Un momento de mi vida en el que las cosas me iban muy bien, pero tenía la necesidad de desarrollarme más allá de un mundo muy cuantitativo. Yo tenía una inquietud por cosas, me di cuenta que quería también crear cosas nuevas, tenía unas inquietudes creativas que no estaba ejecutando y luego sobre todo estaba metido en un mundo financiero muy quant, cuando a mí me llamaba la atención el mundo financiero más empresarial, o sea, más micro que macro. Decidí estudiar un MBA y el MBA lo estudié summa cum laude en Columbia y después de eso me vine a España, cum laude, o sea, en Columbia estudié pues con Value y tuve la suerte de poder estudiar con profesores súper conocidos. Y me vine a España y en España lancé una boutique de inversión. Venía a hacer consultoría, decidí qué pasaba y lancé una boutique de inversión. Y en esta boutique de inversión me compré un par de empresas privadas. E invertí en mucho growth. Invertimos en compañías como por ejemplo SpaceX, en una Series B. Y lo reventamos, claro. O no sé, también, bueno, varias compañías de ese estilo, ¿vale? Y nos fue muy bien. Y entonces dije, esto es la pera. Invertir en compañías privadas que nadie está mirando o que has conseguido acceso a través de relaciones es un dinero relativamente fácil de generar y además es bastante fácil de entender y de explicar qué es esto. Después de eso estuve involucrado con un family office y este family office me abrió la mente de el mundo de los fondos de private equity, la pasta que estaban ganando y entendí pues cómo había familias que incluso querían acceder a gestores muy buenos y los gestores les cerraban la puerta. O sea, y entre unas cosas y otras pues ya empecé como a darle al coco. Y luego hubo una fase de mi vida, de mi carrera profesional en la que fui gestor de fondos de growth en una compañía de Barcelona y miraba mucho el mundo tecnológico, grandes tendencias para intentar invertir en compañías software que estuvieran como creando modelos de negocio escalables y descubrí este megatrend de la democratización de los mercados privados tal y cual. Entonces, entre mi background financiero, monitorear el mundo tecnológico, haber trabajado, la exposición que había tenido en los family office, no sé qué, pues el paso natural fue este. Conocí a mi socio y cofundador que tenía una visión muy similar y había llegado a una conclusión muy similar a la mía y nos decidimos lanzar a montarlo y la verdad es que estamos teniendo mucho éxito y estamos muy contentos. Lleváis algo menos de 2 años, ¿no? Sí, 1 año y medio de actividad y 2 años y pico desde que empezamos a idear el negocio. Montar un negocio de este estilo es complicado porque es regulado, tienes unos requisitos de capital, un plan de negocio, no sé qué, y al ser regulado, pues el regulador, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, te mira mucho quién lo está creando, con qué objetivos, cómo lo vas a hacer, tal y cual. Entonces, la fase de ideación y creación es bastante larga y mientras hacíamos eso, pues ya estábamos trabajando el acceso a producto, el desarrollo de la plataforma tecnológica y tal y cual. Uh-huh. ¿Y cuánto estáis gestionando a día de hoy? 200 millones. 200 millones de unos 4.000 inversores. Uh-huh. Y bueno, está muy bien, pero creemos que estamos listos para hacer mucho más y lo que queremos es pues generar más notoriedad, que también la gente lo entienda. Nosotros honestamente creemos que incorporar este producto en tu cartera tiene todo el sentido del mundo. O sea, tú has invertido en los 4 fondos en los que has llegado desde que nos conoces. Uh-huh. Yo también. Mi socio también y todos los empleados también, y es porque nos lo creamos y porque es que tenía todo el sentido del mundo crear esto. Y lo que necesitamos ahora es crear notoriedad y credibilidad. Al final nosotros entendemos que la gente es una decisión importante lo que va a hacer con su dinero, porque el dinero cuesta generarlo, pero nuestra vocación es que con ese ahorro la gente pueda evolucionar. O sea, que no sea un ahorro parado, sino que sea un ahorro que rinda y que rente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos muy motivados para conseguirlo y ojalá consigamos 1.000 millones de activos de gestión pronto. Uh-huh. Seguro que sí.
Estoy totalmente contigo. Creo que private equity tiene que estar ahí en una cartera diversificada, entendiendo pros y contras y entendiendo que es un dinero que lo vas a tener ahí parado. Y creo que también mola en el momento en el que te lo tomas como, oye, pues puedes ir haciendo inversiones periódicas en private equity y en el futuro, dentro de 10 años, o bueno, realmente dentro de 5, que ya empiezas a ver los resultados, ahí es cuando mola más. Porque ya todo empieza a girar. Y disfrutar del proceso. O sea, nosotros te he contado OpenAI, pues joder, hay inversores nuestros que entraron el año pasado cuando estábamos iniciando y hemos hecho 4 veces pasta en esa operación. O With, que también es otra compañía que creo que compró Microsoft, ¿no? Pues With es otra compañía en la que ha habido exposición a través del fondo de Private Equity Growth 1. Y consistente vamos a ir contando estas historias. Y yo creo que no es solamente pensarlo a largo plazo, sino también disfrutar del proceso. Y nuestro objetivo es, te vamos a ir contando cuando se pide pasta a dónde va, las compañías que se han comprado, las que se han vendido, por qué, cómo, qué se ha generado. Y eso mola. Eso mola. Para el que le gustan las finanzas, sin duda mola. Y al que le gusta la empresa, el mundo de la empresa, que a mí es un mundo que me fascina. O sea, esto es un negocio, o sea, esto es un tipo de activo en el que suele invertir también gente de economía real. O sea, gente que ha emprendido o empresarios que entienden las dinámicas de una empresa y que entienden que hay mucho potencial de inversión en el mercado privado. Pues nada, Ramiro, dejaremos en la descripción para la gente el link a Crecenta para que le puedan echar un vistacillo, que vean un poquito lo que hay ahí. Y nada, agradecerte tu tiempo por pasarte por aquí y explicar también lo que es el private equity y, oye, que más gente lo conozca. Ha sido un auténtico placer. Gracias. Pues gracias a ti.